Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y nosotros acá en Semana seguimos hablando sobre el paro nacional y todas las consecuencias que ha traído para la economía, para diferentes sectores, porque ya el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, estima que las pérdidas de cada día de paro, recordemos que hoy se completan 21 días, son de 484.000 millones de pesos. Ustedes ya pueden hacer la sumatoria o multiplicar esa cifra por 21 días y tendrán el resultado de las pérdidas que ha tenido Colombia a causa de este paro nacional. Pero en estos días se conoció una propuesta que le hace el gremio de los transportadores de carga, Fede Transcarga, al gobierno nacional, específicamente al presidente Iván Duque Márquez, quienes por medio de una carta dirigida al presidente de la República y con copia a los diferentes ministros le piden que se declare el estado de conmoción interior. Para hablar un poco mejor sobre este tema tenemos como invitado a Arnulfo Cuervo, él es el vicepresidente de Fede Transcarga. Arnulfo, bienvenido a Semana Noticias y empecemos por este tema tan complejo. ¿Por qué le piden ustedes al gobierno nacional que declare el estado de conmoción interior? Bueno, muchas gracias. La petición que hace Fede Transcarga se fundamenta no solamente en lo normado por la Constitución Nacional en su artículo 213, sino porque lo que está escrito allí y aparece textualmente en el mencionado artículo es lo que está ocurriendo en el país. Vemos con una preocupación, pienso que no es solamente del gremio Fede Transcarga, sino que es del país en general, que el estado de orden público y las afectaciones a los derechos fundamentales constitucionales consagrados en la Constitución, al trabajo, a la salud, a la alimentación y otros tantos más, hoy por hoy están siendo vulnerados por este tipo de bloqueos que en las carreteras se viene realizando. Obviamente estamos de acuerdo, como lo ha manifestado igualmente el gobierno, con la protesta, porque constitucionalmente está garantizada como tal. Lo que realmente es preocupante es que personas ajenas a estas protestas, que tienen fundamentos ciertos, se han aprovechado para hablar de vandalizaje, de comisión de delitos, entre ellos el artículo 353 del Código Penal, en el sentido de que se está interrumpiendo el tránsito por las vías nacionales, con las consecuencias de desabastecimiento que muy seguramente va a precaver mayores problemas de los que ya tenemos, porque por fuerza, cuando en un momento dado la gente no tiene la posibilidad de acceder al menos a los alimentos básicos, pues tiene que buscarlos y muchas veces utiliza la violencia para hacerlo de esa manera. ¿Por qué lo hicimos nosotros? Previendo casualmente que un desabastecimiento total en el país nos pueda ocasionar mayores daños. Desde el gobierno nacional se han implementado muchos mecanismos como es estos corredores humanitarios o ventanas de oportunidad, como se denominó por la DITRA, pero digamos que nos estamos quedando cortos con eso y adicionalmente esta figura que en un momento dado fue implementada como un tema excepcional se está convirtiendo en algo consuetudinario, cosa que no puede ser permitido. El día de ayer, ante esas peticiones que hizo la Federación, no solamente de declarar esa conmoción interior, como ya inicialmente lo manifestamos, sino igualmente ayer le indicamos al presidente que se ejerciera la ley, ya que penalmente existía el delito establecido, simplemente que se aplicara. Muy seguramente fuimos escuchados y la respuesta de la Presidencia de la República fue anunciar en la noche, ayer, que se iba a hacer intervención por parte de la fuerza pública en todos estos puntos en donde había manifestaciones en el sentido de cierre de las vías y no permitir el uso debido. Es más, en estos tiempos de pandemia, digamos que la afectación es mayor y podríamos decir incluso que en el mundo, pocos países, claro, en donde estamos obviamente involucrados Colombia, estamos hablando de paros y de todo ese tipo de situaciones que afectan mayormente la salud pública de todos nosotros. Arnulfo, y es que justamente en el marco de este paro nacional que fue convocado el pasado 28 de abril y que hasta la fecha se mantiene, ustedes han sido los mayores afectados. Las vías han sido permanentemente bloqueadas en diferentes ciudades del país, en diferentes regiones. Ya se habla de desabastecimiento en algunos lugares. ¿A cuánto ascienden las pérdidas del sector en este momento? Si nosotros hablamos que en la economía el transporte de carga mueve más o menos el 8% del Producto Interno Bruto y estamos calculando que las pérdidas pueden llegar ya casi, como lo dice el ministro de Hacienda, a casi 500.000 millones de pesos.
pues sería fácil hacer la operación y podríamos decir que nosotros diariamente perdemos más de 40.000 millones de pesos con relación a la no ejecución de nuestras labores diarias. Hay que tener en cuenta que la industria del transporte de carga en el país mueve más del 77% de la carga de importación, exportación y de consumo interno. Y que esa afectación es un termómetro muy grande porque siendo nosotros transversales nuestra actividad a la economía nacional, en la medida que la industria sea dañada como tal, pues muy seguramente vamos a tener efectos negativos y unos números que no nos van a corresponder en nada a lo que se quiere por parte del gobierno nacional cuando había indicado que teníamos que salir de esta situación en que la pandemia nos ha intronizado. Por supuesto, si sumamos esas cifras negativas de un 22% menos de movimientos con relación al año 2019 en el 20, y como vamos, seguimos en cifras negativas, pues muy seguramente la situación económica, digamos, que se nos va a presentar en los próximos meses, va a ser tan complicada que muy seguramente ni siquiera con una reforma tributaria como la que en un momento dado fue supuestamente la originaria de que este tipo de protestas se iniciaran, pues la cosa va a ser mucho más complicada. Vemos de hecho que ahora el gobierno pues se ha dedicado, por lo menos en el sector de transporte de carga, a hacer una serie de promesas que tienen que estar soportadas en un tema presupuestal. Y por supuesto que no existe ese presupuesto, entonces lo complejo va a ser el cumplir las promesas porque la gente se va a sentir eventualmente o traicionada o engañada y eso va a causar mayores problemas de los que ya tenemos. Realmente yo pienso que el presidente, y pensamos nosotros en la federación, debía ser mucho más claro con el Estado. Hoy, a pesar de que desde anoche se solicitó que no hubiera más bloqueos en las vías y que la fuerza pública iba a intervenir, de hecho en el día de hoy muy lentamente esto se ha presentado y sí tenemos una afectación muy grande en el puerto de Buenaventura, que tengamos nosotros entendido que es uno de los puertos más importantes de América Latina y el que mueve más o menos el 60% de la carga que entra y sale del país a través del Pacífico. A esto hay que sumarle también, Arnulfo, el tema del vandalismo, porque muchos camiones han sido sujeto de los vándalos, han entrado pues a saquearlos, han entrado a vandalizarlos, a apedrearlos, quemarlos, entre otro sinnúmero de términos que se podrían emplear en este momento. Frente a ese tema, ¿cuántos camiones ustedes tienen estimado han sido vandalizados en este momento? ¿Alguna empresa de pronto ya dice no podemos trabajar más? Pues parte de la comunicación que el día de ayer se entabló y se hizo pública como una carta al presidente de la República era el tema de que ayer en la mañana, en el sector de Lechugas, la jurisdicción del municipio de Buga, en el Valle del Cauca, más o menos 50 tractomulas fueron vandalizadas en el sentido de que las cargas que estaban transportando fueron hurtadas y los carros fueron dañados. La afectación en este momento no se conoce a ciencia cierta porque son pocos los vehículos incinerados, pero ciertamente la ruptura de vidrios, el daño de llantas, el daño en las mangueras que son las que conectan el cabezote con los tráileres y muchos otros elementos, pues todavía no está especificado porque incluso las aseguradoras los consideran de poco monto. Ciertamente ayer incluso habíamos tenido una serie de inconvenientes con ese tema. Se habían dañado vehículos en la ruta y a través de las grúas de la DITRA y de las concesiones hemos podido retirarlos. Pero no existen garantías para la movilidad en el país en este momento. Como te decía inicialmente, los conductores no quieren viajar y es apenas pertinente porque están salvaguardando su integridad física. Entonces, en el entretanto, no se determine no solamente esa medida excepcional de corredores humanitarios, sino que no se determine que el orden público está controlado en el país, va a ser muy difícil seguir abasteciendo a Colombia. Desde el año pasado, incluso con la pandemia, se dijo por el gobierno nacional, la ministra de Transporte, que los conductores eran los héroes de nuestras vidas. Pero hoy parece que esto se está olvidando y hay que tener en cuenta también otra cosa. En el sector de transporte de carga, las empresas de transporte de carga han hecho lo posible, no solamente por evitar bloqueos, porque las empresas transportadoras no acudimos a las vías de hecho para expresar nuestras inconformidades, sino que adicionalmente a eso son los únicos que hoy por hoy hemos podido manejar esta situación. Entonces resulta muy complejo que el gobierno nacional no nos apoye en esta iniciativa.
Es importante, importantísimo que seamos escuchados y que siendo escuchados podamos en un momento dado poder continuar con nuestra labor, que es fundamental no solamente en el tema de abastecimiento, sino en mover la economía de Colombia. Muy seguramente una vez termine este tipo de cosas, nosotros vamos a tener un pequeño auge, porque por supuesto vamos a tener carga. Lo grave es que después de que esos picos que existen en los puertos o en los centros de acopio sean eventualmente movidos por los camiones, vamos a tener un problema supremamente grave, no solamente por la escasez de carga, sino porque los fletes muy seguramente van a disminuir, y a pesar de que en el sector de transporte de carga existe por parte de muchos de los miembros la intención de que se implemente la figura del SISETAC, que es el sistema de costos eficientes de transporte, al final del día todo esto se maneja en nuestro sector con oferta y demanda. Entonces, en el momento en que disminuya la carga y tengamos todos los camiones que tenemos para mover, vamos a disminuir los fletes, y muy seguramente ese va a ser un elemento más de discusión por parte de quienes son detractores del gobierno para seguirse manifestando en ese sentido. Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Muchas gracias a ustedes, y hacemos de nuevo un llamado para que reine la compostura, para que no hablemos de hacer un paro que siga dañando la economía del país. Realmente que tengamos la oportunidad de manifestar nuestro inconformismo, pero ni con violencia ni con vandalismo. Y de hecho, quienes ejercen la violencia o están cometiendo delitos bajo la figura del paro, pues sean debidamente judicializados, porque vivimos en un Estado de Derecho y le corresponde al Estado como tal salvaguardar la vida, honra y bienes de cada uno de nosotros. Y a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros a través de Semana Noticias, no olviden seguirnos en semana.com, porque allí les estaremos informando sobre todo lo que acontece en Colombia y en el mundo.